¿Pudieron entrar? Me pueden escribir por el chat. ¿Alumnos? ¿Ingresaron? ¿Alumnos pudieron ingresar? ¿Aló? Hola. ¿Pudieron ingresar? Hola. Hola. ¿Están? ¿Están? No los veo. Hola. Hola. Milagros, ¿están? Escríbeme por el chat. ¿Me puedes escuchar? ¿Me escuchas, Milagros? Aló. Milagros y Tania. Aló, Milagros. Miss, ¿me escuchas? Sí, le escucho. Ya. ¿Y Tania, me escuchas? Buenas noches, Miss, sí la escucho. Ya. ¿Y pueden ver lo que está en pantalla? Sí, La también. veo su cámara Ya. web, dice. Ya. ¿Y me pueden ver? Sí, ¿Sí? también. Ya. Somos dos. Deme unos minutos, por favor, y empezamos algo muy breve y repasamos para el examen, ¿ya? Ya, ya está ¿Tienen sus bien. materiales en la mano? Sí, mi cuaderno. Ya. Estoy mirando una cosa que necesito resolver. Esperen un minuto y vemos.
Lo único que me falta saber es cómo grabo. Para los chicos que no están, pero bueno. ¿Tania se fue? ¿Tania? Sí, se fue, parece. No, aquí estoy, Miss. Ay, ya, pero te veo con micrófono. Ya, dame unos minutos, por favor. 2 cosas a la vez. ¿Cómo hago para grabar? Opciones, archivo. Archivo es que me ven. Aquí, cambiar de cámara web. Cámara web. Bueno, ya, vamos a empezar. Ya. Estamos ahí, vamos a empezar nosotras. Quiero solamente intentarlo. Ven la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Ya, ahora puede verle. Quiero saber con cuál grabo. Espérenme. No sé con qué se graba. Ah, ya, ok, dice, esta sesión se está grabando. Ya, ok, dice, si no se quiere que le graben, silenciase. No, no quiero silenciarme. Ya, ahora sí, estamos todos. Estamos las 3, ¿verdad? Sí. Ya, miren, la última. Sí, dime. ¿Empezamos? Sí, sí lo escucho. Ya, a ver. Quiero sacar esto. A ver, si me escuchan, ¿no? A ver, vamos a empezar con tipologías, que es la última, en la última diapositiva que nos faltaría, que no necesariamente, que no va a entrar definitivamente, pero sí es conveniente revisar. ¿Hasta ahí claros? Sí. Ya, a ver, nosotros es importante, ustedes han visto que en su trabajo ante Indecopi ustedes han podido acudir a Indecopi a efectos de solicitar el registro, en este caso el registro de marcas. Sin embargo, también en Indecopi hay una serie de procedimientos que protegen algunos comportamientos que infringen las normas de protección a la propiedad intelectual y eso genera algunas disposiciones disciplinarias y en otros temas también reparatorias en materia de defensa al consumidor y competencia desleal. ¿No es cierto? En materia de defensa al consumidor tenemos el Código de Defensa al Consumidor que regula sobre el procedimiento, un procedimiento de oficio por denuncia del consumidor o de una asociación de consumidores. Aquí en este Código de Defensa y Protección al Consumidor lo que se discute son comportamientos administrativos. Es decir, el ciudadano transgrede las disposiciones del código afectando al consumidor. Y las sanciones pueden ser desde amonestaciones y multas. Las sanciones administrativas son impuestas sin perjuicio de las medidas correctivas que en algunos casos puede disponer Indecopi y de la responsabilidad civil o penal que pueda corresponder. ¿Se acuerdan del caso que les comenté de esta clínica que atendió mal a una paciente que estaba gestando y que el anestesiólogo se fue? ¿Se acuerdan de eso? Ya. Eso calza perfectamente en una infracción al Código de Protección al Consumidor, es decir, hay un tema administrativo, pero también calza un tema de responsabilidad civil, porque hay un daño, un perjuicio, y a una responsabilidad penal, porque hay conductas, por ejemplo, el anestesiólogo incurrió en una conducta omisiva, o sea, se fue, omitió cumplir sus funciones. Entonces, eso es lo que se puede
podemos hablar sobre el procedimiento. En este código de defensa también hablamos de responsabilidades. Excepcionalmente, y ante la gravedad y naturaleza de la infracción, las personas que ejerzan la dirección, administración o representación del proveedor pueden ser responsables. Es decir, yo les he enseñado que las personas jurídicas, es decir, las sociedades comerciales tienen responsabilidad limitada. ¿Qué significa limitada? Que ellos van a responder por lo que hace la persona jurídica hasta su patrimonio. Pero cuando estamos hablando de incumplimientos respecto a defensa del consumidor, la responsabilidad del representante del proveedor, llámese gerente, administrador, etcétera, presidente, directorio, etcétera, ellos pueden ser responsables solidarios en cuanto participe al dolo o a la culpa respecto a la protección al consumidor. ¿Qué cosa es el dolo? El dolo es el comportamiento intencional y la culpa es el comportamiento negligente. No tenía intención, por ejemplo, de intoxicar a los niños, pero le preparé un sándwich con mayonesa malograda. ¿Sí me dejo entender? Ujú. Entonces ahí la responsabilidad no es solo de quien prepara, sino es que es responsabilidad y puede alcanzar a la persona jurídica e inclusive a sus representantes. O sea, la defensa y protección al consumidor es tan amplia que inclusive puede romper este principio de que las personas jurídicas tienen responsabilidad limitada, ¿de acuerdo? Ahora, la norma prevé criterios de graduación para imponer las sanciones. Y la sanción administrativa puede dictar alguna medida correctiva. Como por ejemplo, ¿no? Si tu proveedor estás distribuyendo medicamentos falsos o medicamentos con otra marca, una medida correctiva sería sancionarte, pero adicionalmente quitarte la mercadería. O sea, porque no me vas a dejar con los productos malogrados o falsos circulando. ¿Sí me comprenden? Entonces, las medidas correctivas muchas veces son materia de complemento a las acciones que puede realizar Indecopi. Esas medidas correctivas reparadoras pueden ser, por ejemplo, ¿no? Si el consumidor perdió algo o perdió el dinero o el dinero no justificaba el bien que se llevó, reparar productos. Otro es cambio de productos. Otro es entrega de productos con idénticas características o similares características. Cumplir con ejecutar la prestación asumida o devolver la contraprestación pagada por el consumidor. Medidas correctivas complementarias pueden ser: el proveedor debe cumplir con atender la solicitud de información requerida por el consumidor. O sea, el consumidor no solamente quiere que se resarza su malestar, sino que se le informe. Entonces, una medida complementaria es que el proveedor cumpla con informar. Luego, el decomiso y la destrucción. Por ejemplo, ¿no? Antiguamente, había unas campañas en lucha de la piratería y incautaban, ¿no es cierto?, decomisaban una serie de esas películas bambas. Espero que ustedes no compren películas bambas, ¿no? Tania, ¿tú? Tania. Tania. Sí, Miss, te escucho. ¿Ya qué película? ¿Dónde compras sus películas? Normalmente en los puntos de venta y donde veo películas, ahí los compro. Ay, sí. Isaac, ¿me escuchas? Isaac. Hola, Zabal. José, ¿me escuchas? Tania, ¿estás? Tú sí estás, ¿no, Milagros? Sí, yo sí la escucho. Yo también la Bien. escucho. Ay, porque las veo que se van. Veo aquí unos microfonitos que se desaparecen. Ok, entonces volvamos hasta que José se siente. Muy bien, entonces, por ejemplo, Tania nos dice que se va, no sé a qué tienda, a comprar películas de la esquina, ponte, o a Polos Azules. Entonces, claro, esos bienes, por supuesto que trasleden, por ejemplo, ¿no? Si el bien, vas a ver una película y esa película no funciona, suena mal, ¿tendrás derecho a reclamar? No, porque sabes que estás comprando algo que definitivamente no tiene las garantías ni la defensa del consumidor, porque lo que estás comprando es irregular, porque estás afectando al derecho de autor. Entonces, para los que son los competidores, definitivamente Indecopi debe imponer medidas correctivas, ¿no? Como es el decomiso e inclusive destruir la mercadería.
Y en otros casos, cuando los centros comerciales como las que se paseaban las cucarachas, pues obviamente se tiene que clausurar o inhabilitar o hacer publicaciones rectificatorias. En defensa del consumidor existe un registro de infracciones y sanciones y la finalidad es contribuir con la transparencia entre proveedores y orientarlos a que tomen decisiones de consumo adecuados, ¿no? La información es de acceso público y gratuito. Tenemos órganos resolutivos, ¿no? Que ven procesos sumarios con algunas características que voy a pasarlos por alto porque no lo vamos a ver por ahora, ¿no? Y tenemos otros procedimientos mucho más complejos que ya no son órganos resolutivos, sino son comisiones. Entonces tenemos la comisión número 1, que está referida a todo lo que son servicios bancarios y financieros. Tú, Milagros, que trabajas en un banco, debes saber que la comisión número 1 es la que debe atender todos los reclamos que se puedan efectuar respecto a atenciones o malas atenciones en las entidades bancarias y financieras. ¿Sí? Y también lo mismo sucede con las clínicas, los servicios de salud humana o planes de salud seguros. En la comisión número 2, además de sectores económicos, en realidad en la comisión número 2 va a haber todo lo que es la comisión, lo que no ve la comisión 1, ¿no? Entonces, esa es una forma de cómo organizarse. Y la comisión 3, bueno, es la que se encarga de manera exclusiva de iniciar, investigar y resolver procedimientos administrativos sancionadores por iniciativa de la misma autoridad. Es decir, cuando la autoridad actúa de oficio, en realidad no va a ninguna de las comisiones, sino esta comisión 3, porque de oficio se van a actuar las diligencias. Existe una comisión de fiscalización sobre competencia desleal. Yo no sé si les quedó claro cuál era el concepto de competencia desleal, ¿no? La competencia desleal son prácticas en las cuales dentro de un mercado donde existen competidores, uno de ellos trata de neutralizar o de aprovecharse del prestigio del otro a efectos de o beneficiarse o perjudicarse. Algunas conductas que han sido materia procedente, o sea, a las que usualmente se incurre en esta competencia desleal, es transgredir los principios de lealtad y denigración publicitaria. Es decir, por ejemplo, sacas o denigras la imagen a través de medios de publicidad o estableces actos de confusión y explotación de la reputación ajena o violas normas o mientes el principio de veracidad. ¿Se acuerdan que yo les quería hablar sobre el caso de Colchones Paraíso? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No, yo no me acuerdo. ¿No te acuerdas de Colchones Paraíso? Isaac, ¿te acuerdas? ¿No, Isaac? José, ¿te acuerdas? Tania. Tania. Miss. Tania, pues no te concentres. ¿Te acuerdas de la propaganda que hizo Philip Butters sobre colchones cisne? ¿Alguien se acuerda? No, yo no recuerdo, Miss. No salió Butters. ¿Saben quién es Butters, no? Philip Butters. Sí, el loco. El loco ese que sale, ya no sé, lo botaron en una emisora y ahora es en otra. Ya, ese loco salió publicitando, ¿no es cierto?, un colchón al cual abren el colchón y encuentran, creo que hasta toallas higiénicas. ¿Sí se acuerdan ahora? Y claro, y decía, Ya, cisne, es lo mejor, Cisne no te engaña y estamos haciendo esa prueba para que usted, consumidor, tenga conocimiento y elija bien. Muy bien, eso podría ser una competencia desleal. Claro. ¿Sí? Sí. Sí, podría ser si lo miramos así en primera mano. Pero cuando analizamos ese tema, en realidad nunca lo denunciaron a Colchones Paraíso por competencia desleal, porque en realidad Colchones Cisne, lo único que salió a decir días después es que ellos eran una empresa peruana, como que dando a entender
que Colchones Paraíso no era una empresa peruana. Pero no se puso a discusión si lo afirmado por Paraíso, por el señor Philip Butters, era falso o no. Es decir, mientras yo cumpla con el principio de veracidad, mientras yo le diga al consumidor que el colchón es una porquería, si yo le digo que ese producto tiene tales ingredientes que te afectan y yo estoy cumpliendo con veracidad, es decir, no estoy engañando, créanme que no hay competencia desleal. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, sí, entendí. O sea, si yo le digo, por ejemplo, que los buñuelos de la casa de alfajor, ¿no es cierto?, son hechos con leche reciclada de hace 3 meses, y carambas, cuando hacemos la verificación, encuentro que hay leche reciclada hace 3 meses, ¿me podrías decir que yo estoy poniendo o denigrando la imagen de la casa del alfajor? No, la respuesta me van a decir, no, un ratito, no, porque no estoy vulnerando el principio de veracidad. Estoy comprobando un hecho y yo tengo derecho a comunicar de ese hecho a los consumidores. ¿Están de acuerdo? Ya. Entonces, ahí no habría ninguna afectación. Muy bien. Entonces, esto, y por lo otro, es la publicidad encubierta o engañosa, ¿no? Que me dicen que es una piscina hermosa para 5 personas con una resbaladera y resulta que solamente entran 2 niños de 9 años y su muñeco. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Bueno, eso también puede constituir una competencia desleal. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que se busca o qué es lo que se ha pretendido buscar con este curso? Hay aquí unos conceptos interesantes que se los voy a pasar a sus correos, ¿ya? Lo que se ha buscado aquí es ver cómo una empresa que se constituye dentro del ámbito legal, ¿no es cierto?, realiza actividades económicas, ya sea para mantenerse o para realizar sus propias labores, como también debe velar algunas normativas para su existencia y su competencia en el mercado. El incumplimiento de estas normas, por ejemplo, dentro del mercado, hace que se incurra en delitos contra los derechos intelectuales y la propiedad industrial. Cuando hablamos de delito, estamos hablando ya no de responsabilidad administrativa que conoce Indecopi, ni siquiera de un tema de perjuicio económico. Estamos hablando de conductas que han sido tipificadas como delito y que tienen como sanción la pena privativa de libertad. ¿De acuerdo? Entonces, si me están pirateando mi marca, ¿a dónde debo de ir? ¿A dónde debo reclamar? Una es Indecopi, pero también, ojo, puede ser que se está afectando otros de mis derechos y definitivamente ese tema de piratear mi marca también constituye un delito. Entonces tenemos delitos contra los derechos de autor, tenemos contra la propiedad industrial, contra el orden económico. Por ejemplo, contra los derechos de autor, las conductas delictivas son el plagio, alterar o suministrar productos cuya titularidad es de otro, elusión de medidas tecnológicas. Por ejemplo, ¿se acuerdan del señor Acuña que hizo su tesis y lo presentó en España? Sí. ¿Y qué cosa era? ¿Original? ¿Lo hizo él o fue un plagio? Plagio. Claro, pero increíblemente eso es un delito y a él no lo denunciaron. No, claro, pero el argumento que no lo denunciaron es porque lo presentaron en España, ¿no? Sí. Pero perfectamente constituye un delito. ¿De acuerdo? Contra los derechos, contra la propiedad industrial, ¿qué tenemos? La fabricación o uso no autorizado de una patente. ¿Se acuerdan qué cosa es una patente? Es un derecho, ¿no es cierto? Un título que te da el Estado y que te reconoce como inventor. Bueno, al inventor tiene derecho de exclusividad, él decide cuándo lo usa y a quién se lo entrega. Bueno, la fabricación de un producto que está patentado y no autorizado constituye un delito. Te puedes ir a la cárcel. El uso o venta no autorizada de un diseño o modelo industrial. Señores, el uso indebido de marca es un delito. Entonces, no solo puedo ir a Indecopi, también puedo ir, ¿no es cierto?, a la fiscalía a denunciar el delito. Contra el orden económico, por ejemplo, tenemos la adulteración. Por el simple hecho, ya, quizás no estoy fraguando tu marca, pero estoy adulterando. O sea, le estoy poniendo a mis polos de algodón hecho en gamarra y le pongo lacoso. ¿Qué es eso? ¿Qué? Eso es adulteración.
La venta ilícita de mercaderías, ¿no es cierto? Por ejemplo, mercaderías que pasaron la frontera y que debieron ser declaradas y no declaradas. ¿Eso cómo se llama? Contrabando. Correcto, contrabando. Y el contrabando, por supuesto, aunque quieras decirle o llamarle de otro nombre, es una venta ilícita de mercaderías. ¿Qué pasa si tú sabes que determinado producto tiene algún contenido que puede ser dañoso y no lo dices? Es decir, o mejor dicho, no es que no me lo digas, sino que me dices que es otra cosa. Entonces me estás dando una información falsa de la mercadería que también constituye un delito. Venta de bienes o prestación de servicios diferentes, es decir, por ejemplo, tú pides un masajeador, ¿no? O tú pides un reductor y te venden otra cosa. Eso te puede generar hasta un daño en la salud. Eso es un delito. Y el aprovechamiento, lo que acabamos de ver de competencia desleal, el aprovechamiento indebido de ventajas de reputación industrial o comercial. Es decir, pues me aprovecho de KFC y hago parecer que fuera KFC, pero no es KFC. O sea, me estoy haciendo un aprovechamiento indebido. Entonces, eso también es un delito. Entonces, cuando hablamos de tipologías, nos referimos a comportamientos establecidos que la autoridad va a identificar y siempre va a necesitar erradicar, ¿no es cierto? En materia de defensa del consumidor y competencia desleal, se han establecido comportamientos que son los que acabamos de ver. Pero recuerden que como las marcas que ustedes han visto o las patentes, ¿no es cierto? Que si su negocio hace algún invento, ¿no? Eso debe estar protegido. Pero además de estar protegido, les asegura que en cualquier quebrantamiento o intento de aprovechamiento indebido, lo que va a surgir a continuación es que ustedes tengan la posibilidad de reclamar administrativamente y también penalmente. ¿De acuerdo? Porque constituyen delitos. Entonces, esta parte sí va a entrar, creo que hay una pregunta sobre eso, ¿no? O sea, un ejemplo y qué cosa puedes hacer. Ya hablando propiamente con el tema de las preguntas del día de mañana. Señores, yo les pido, por favor, el examen comienza exactamente 6:30. ¿De acuerdo? ¿Quién me suspiró? Sí, Esperanza. Yo. ¿Quién eres tú? ¿Tania? No, Tania, te he esperado. Todo el curso te he esperado, pero esta vez no puedo. 6:30. Ya me voy a hacer la fuerza. Sí, por favor. Es muy sencillo, hay que leer bien. ¿Qué cosa es lo que va a comprender? Comprende todo. Pero ¿qué es todo? Las cosas más relevantes, ¿no es cierto? Ustedes tienen que tener la capacidad de distinguir qué es una economía social de mercado, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Beverly, ¿estás? Beverly no me contesta. Muy bien. Tienen que poder identificar una economía social de mercado. Tienen que poder identificar cuáles son los cimientos de una economía social de mercado. Por ejemplo, Milagros, ¿cuáles son los pilares o cimientos de una economía social de mercado? Son dos, me podrías decir. ¿Cuáles son? ¿Te acuerdas? No. No, Tania, ¿tú? Tania, ¿tú? Nada. Hola, Zabal, ¿tú? Nada. La base para reconocer una economía social de mercado no es otra cosa que las libertades económicas, ¿no es cierto? Y la justicia social. Ahora sí te acuerdas, Milagros. Sí. Libertades económicas y justicia social, lo que significa que el individuo es libre para decidir, para realizar la actividad económica que quiera, la que prefiera, pero sin embargo también tiene algunos deberes, ¿no? De equidad. Uno de esos, por ejemplo, es el principio de solidaridad. Entonces, ¿se acuerdan que les pregunté en la primera práctica si la solidaridad era caridad? ¿Y qué respondieron? No. No, ¿no es cierto? Tania, o sí, ser solidario en una economía social de mercado es ser caritativo. No.
No, no es cierto. Ser solidario significa que frente a las actividades económicas que yo realizo y soy responsable de ellas, yo tengo que comprender que hay otros que no tienen. Entonces no voy a darle todo, sino lo que voy a hacer es contribuir, ¿no es cierto?, equitativamente a través del concepto de impuestos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una cosa fundamental, las características de la economía social de mercado. Otra cosa fundamental es que el Estado en la economía social de mercado cumple dos roles, ¿no? Un primer rol es que respeta las libertades y solamente participa de manera subsidiaria, ¿de acuerdo? O sea, estrictamente necesario. Sí. Pero en otros casos, el Estado no solamente es que participa de manera subsidiaria, sino que tiene un rol mucho más, ¿cómo decirlo? Más importante, porque no solo es que observa y asegura las libertades, sino que garantiza que el proveedor, ¿no es cierto?, transmita la información necesaria de su consumidor. Es decir, el consumidor tiene que tener toda la información necesaria para poder acceder, ¿no es cierto?, y decidir qué cosa quiere acceder. Por tanto, el Estado se convierte en un regulador. Ese regulador significa que fiscaliza, supervisa, fiscaliza, sanciona. Por ejemplo, dígame un regulador. Tania, dime un regulador. Esto, ¿cómo se llama? ¿Una? ¿Quién me dijo Sunat? Yo. Milagros, muy bien, Sunat. Además, pero un regulador en el mercado, ¿quién podría ser? Ya, qué bullera eres. De La Contraloría. O Ciptel, por ejemplo. ¿O no? Sí, Sí. ¿no es cierto? O Ciptel, Sunat, Sutran, etc. Entonces, no se olviden del Estado como regulador. Después de Indecopi también mismo, ¿no? claro, Indecopi, en algunas, claro, Indecopi puede ser también, ¿qué más? Miss, la Contraloría. No, la Contraloría va a supervisar, ¿no es cierto?, A ex esos entes. post, pero sobre todo contrataciones con el Estado. Ah, ok. Entonces, no mucho. Pero, por ejemplo, tienes todos los entes reguladores. Tienes SUNAS, tienes OCIPTEL, tienes SUTRAN, ¿no es cierto? Tienes, ¿qué más UNEDU. tienes? UNEDU. No, Minedu hace una función de regulador, No, pero en SUNEDU. actividades, SUNEDU, por ejemplo, regula y supervisa el cumplimiento de normas a través de la calidad universitaria. Sí, correcto. Muy bien. Después de eso, ¿qué es lo que vimos? Vimos cómo es que esas libertades te permiten desarrollar actividades económicas, ¿no es cierto? Y desarrollamos el concepto de negocio y de empresa, ¿de acuerdo? Ajá. Y vimos un video, ¿no? La idea de negocio y la idea de empresa. Cuando estoy frente a una empresa. Después también quedó claro, o debió quedarles claro, que la empresa no es la que tiene personería jurídica. ¿Qué cosa hace que una empresa tenga personería jurídica? Cuando ya se forma la sociedad. Correcto, correcto. Hablamos que una empresa tiene personería jurídica porque se ha organizado de tal forma que ha constituido una sociedad comercial. Llámese sociedad anónima, sociedad comercial de responsabilidad limitada, sociedad anónima cerrada, abierta, e inclusive fuera de las sociedades está la EIRL. Muy bien. Y ahí vimos cómo se organizan, vimos cómo funciona el tema de su objeto social, ¿no es cierto? ¿Qué significa la razón social? ¿Cuál debe ser el domicilio de la persona jurídica? Etcétera. Después, ¿qué más vimos? Vimos cómo las personas jurídicas desarrollan sus actividades, ¿no es cierto? Algunas actividades propias para poder organizar su negocio, por ejemplo. Si yo vendo jeans, y claro, no las fabrico, ¿qué es lo que debo hacer para conseguir jeans? Adquirirlos ¿Cómo? por mayor, me imagino, ¿no es cierto? Y Ujú. luego sacarlos a venta. Muy bien, esas actividades, adquirirlo, ¿a través de qué adquiero? En la vida real, ¿cómo se adquieren las cosas?
Y la respuesta debería ser a través de actos jurídicos. Y si estoy hablando de adquisición de bienes, estoy hablando de los contratos, ¿no es cierto? Y distinguíamos un contrato, que es un acto jurídico, de actos jurídicos que no son contratos. Y hablábamos del matrimonio, ¿se acuerdan? Sí. El matrimonio definitivamente no es un contrato, pero ¿qué cosa es? Un acto jurídico. Un acto jurídico, voluntario, etcétera. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia un acto jurídico de un contrato? ¿Están? Ya regresé. Ya. Se fue la señal. Ya regresaste. ¿Y tu compañera? Tus compañeros se fueron. Sí, se fue un ratito Ya, les estaba diciendo, es que lo veo a Robin y Robin no me está escuchando. Yo les tengo que dar el pase para el audio, ¿no? Sí. ¿O son ustedes? No, pero que solamente ponías en el link y le dabas aceptar. Bueno, muy bien. Estábamos hablando. Ay, estoy resfriada. Sí, Ya, claro, sí se te escucha. Se me escucha así con voz gangos. A ver, estamos diciendo cuál es la diferencia. Ya. ¿Cuál es la diferencia del acto jurídico y del contrato? ¿Qué cosa difiere? ¿Qué cosa hace? ¿Cómo puedo identificar cuando estoy frente a un acto jurídico y cuando estoy frente a un contrato? A ver, acto jurídico, contrato. ¿Qué dice? ¿Con quién estás, Tania? No, Aló. Aló. Aló, sí le escucho. Ya, se fue. Ya, entonces, ¿alguien me puede responder? ¿Qué hace la diferencia? Tania, ¿qué hace la diferencia? Tania, ¿estás? Milagros, ¿cuál es la diferencia? El contrato es cuando hay un acuerdo de voluntades y el acto jurídico. También, dijimos que el matrimonio es un acto jurídico y las partes son absolutamente libres de casarse. ¿Pero qué lo hace diferente? ¿Qué es diferente el acto jurídico del matrimonio del contrato? ¿Saben qué le hace diferente? Que los contratos tienen fines lucrativos. Y el acto jurídico no. El matrimonio, por más que exista una situación que tú tienes que compartir el lecho conyugal, tienes que compartir los gastos y proveer a la familia, eso no lo hace fines lucrativos, ¿de acuerdo? Ajá. Después en los contratos había que diferenciar los tipos de contratos. Entonces tenemos los contratos comunes, pero son sencillísimos. Un contrato común, pero la base es tener claro que es una compraventa. Así que Tania, no me suspires. Tú sabes que una compraventa es adquirir un bien, o sea, alguien adquiere un bien y por la adquisición de ese bien transfiere o entrega o da, una obligación de dar, el valor del mismo. Es así de simple. Entonces, ¿cuántos sujetos entran en la compraventa? Por lo menos dos, ¿no es cierto? Dos. Claro, y los dos tienen dos obligaciones de dar. La obligación del comprador, que es dar el dinero, y la obligación del vendedor, que es dar el bien. Entonces, a partir de ahí, hagamos la diferencia de los otros contratos. ¿Cuál es la diferencia del arrendamiento?
Mientras que en la compraventa tú entregas el dominio del bien. En el arrendamiento tú lo que estás haciendo no es entregar el dominio del bien, no estás entregando algunos derechos que tiene la persona sobre el bien. En este caso estás entregando los derechos de posesión, ¿no es cierto? Y del uso y disfrute del bien. Pero no le entregas los derechos de disposición, ¿de acuerdo? Otra diferencia de la compraventa del mutuo, por ejemplo. ¿Qué cosa es el mutuo? El mutuo es un intercambio, ¿no es cierto? Más que intercambio, es decir, el mutuo es que una de las partes entrega el dinero a la otra parte, y la otra parte le va a devolver el mismo dinero más el fruto del dinero. ¿Cuáles son los frutos del dinero? ¿Los intereses? Los intereses. Exacto. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la compraventa? Es que en la compraventa yo no entrego dinero y no recibo dinero. En la compraventa yo doy un bien y me van a dar el valor del bien. ¿De acuerdo? En el mutuo yo estoy recibiendo solo dinero. ¿De acuerdo? Una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia de la permuta y la compraventa? En la permuta entregas un bien y te devuelven dinero, y en la permuta entregas un bien y te devuelven un bien. Ni siquiera te devuelven, intercambian un bien, ¿no es cierto? Intercambio, ajá. Muy bien, Milagros. Esa es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre la donación y la compraventa? Primero me dijeran cuál es la semejanza. La respuesta es muy sencilla. En ambos casos, compraventa y donación, yo estoy entregando el dominio del bien, ¿cierto? Uh-huh. La diferencia es abismal. Mientras que en la compraventa hay dos sujetos que se obligan, ¿correcto? En la donación, ¿cuántos sujetos se obligan? Uno. Y eso hace que sea un contrato gratuito. Unilateral. Y correcto. No es complicado, Daniel, buscar las diferencias. Pero es que, claro, es que cuando yo les pregunto diferencias, no se pasan. O sea, me hablan de todas las características y ahí cometen errores. Busquen las diferencias. ¿De acuerdo? Ya, Miss, perfecto. Ahora, si tu negocio necesita dinero, ¿no es cierto? Y tienes dinero dentro de 30, 60 días, pero no, tú necesitas en este momento, necesitas unos contratos de financiamiento. El contrato de financiamiento no es una compraventa. No es compraventa. El financiamiento es la capacidad, es un contrato que te va a permitir obtener liquidez, ¿no es cierto?, a efectos de resolver una situación inmediata para luego, por supuesto, devolver ese dinero. Hemos visto dos tipos de contratos de financiamiento, ¿cierto? Factoring y leasing. Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre el factoring y el leasing? Por favor, diferencias. Uno me podría decir, semejanzas es que son contratos de financiamiento. Son contratos complejos porque tienen diferentes obligaciones, ¿no es cierto? Es un contrato complejo. Es un contrato formal, ¿no es cierto? Porque para ello necesito ay, ¿qué es esto? Es un contrato formal porque necesito que esté por escrito. Pero ¿cuál es la diferencia? A ver, ¿cuál es la diferencia entre el factoring y el leasing? En el factoring, la empresa de factoring lo que te brinda no es el dinero, sino te da el bien para que tú lo puedas gozar, y después de un determinado tiempo ya te cede ese bien, ¿no? De acuerdo a cuánto te lo pueda vender, cuánto se pueda devolver el inmueble. Y espérate, haga una definición correcta, pero eso no es factoring, eso es leasing. Leasing. Ese es leasing, perdón, ese es leasing. Y el factoring es cuando te dan el dinero, ¿no? Por ejemplo, tú tienes una factura que la vas a pagar de aquí a 30 días, ¿no? La empresa de factoring lo que te realiza es darte el capital que necesitas, un porcentaje, y se encarga de comprar a la otra empresa, ¿no? Cobrar. Se encarga de cobrar. Ajá, cuando cobra, se cobra su comisión, se cobra lo que le ha entregado y el restante le devuelve. Correcto. Has hecho la definición precisa de leasing
y de factory. Con la gran diferencia que tengo varios alumnos que he visto que me ponen que es la compra de deuda. Y señores, si usamos con propiedad el concepto de compra, el contrato de compraventa recae sobre bienes, no sobre derechos, ¿de acuerdo? Entonces no es compra de deuda, compra de facturas, no, no, no. Es simplemente el factoring, un contrato especial en donde la empresa de factoring capacitada, que es una intermediaria en el sistema financiero, dice, a ver, yo tengo clientes que les falta dinero y tengo clientes que quieren invertir porque les sobra dinero. Entonces lo que hace la empresa de factoring es decir, ok, tú te falta liquidez. Ojo, no es que estés endeudado, nada, tú tienes liquidez y esa liquidez se va a ver de aquí a unos 30, 60 días, ¿de acuerdo? Pero necesitas la liquidez, ok, yo te proporciono la liquidez, ya, pero eso, señores, como bien lo ha definido Milagros, no es una compra de facturas. ¿Me queda claro? Punto. Robbie, ¿te escuchas? Nada con Robbie. Bueno, voy a renegar si me contestan lo contrario. Ya, muy bien. Después de eso, hemos visto algunos contratos de colaboración. ¿Qué cosa es un contrato de colaboración? Contratos de colaboración. ¿Qué es un contrato de colaboración? Un contrato de colaboración. A ver, un contrato de colaboración es aquel en donde las empresas brindan, se prestan, permiten, ¿no es cierto?, la utilización de algunos elementos o de algunos medios que afronten algunas características o asuman algunos riesgos. Tenemos contratos de colaboración, por ejemplo, a ver, escuchen, por ejemplo, el joint venture. O, por ejemplo, la franquicia. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, la franquicia con el know-how. Wow. Esos contratos no son contratos de financiamiento, porque no te están dando dinero para nada. Simplemente te están dando autorización, te están diciendo participemos en una aventura. En el caso del joint venture es específico, o sea, vamos a juntarnos para asumir un proyecto. Por tanto, ese proyecto tiene temporalidad. ¿De acuerdo? Y claro, mientras existe ese proyecto, asumimos los riesgos, las utilidades, la administración de los bienes y cuando acaba el proyecto, lo liquidamos, ¿sí? Eso no es una franquicia. En la franquicia también hay una especie de colaboración, porque la empresa franquiciante, pues, quiere compartir, claro, no lo hace gratuitamente, pero quiere compartir su nombre, su marca, su forma, ¿cierto?, con aquella empresa que recién está empezando. Y esa empresa que está empezando va a reconocer la franquiciante un pago que puede ser anual, que puede ser mensual, por el uso de su marca. ¿De acuerdo? ¿Me escuchan? Esa parte no la entendí. O sea, ¿quién paga a quién? A ver, tenemos un franquiciante y un franquiciado. Uh-huh. ¿Quién es el franquiciante? El que entrega la marca. ¿Y quién es el franquiciado? ¿De qué va la marca? Exacto. ¿Quién paga a quién? El franquiciado al franquiciante. Ajá. Ay. Mira, si te complicas con las palabras, puedes decir, el titular de la marca le otorga a aquella empresa que quiere usar esa marca. Y me defines lo mismo. No te hagas problemas. ¿Sí? Sí. Después de eso, lo siguiente que viene es marcas. Estoy obviando inventos, patentes, estoy obviando. Viene marcas. Y ustedes deben saber de marcas porque han hecho un trabajo sobre marcas, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. Y lo último que viene es qué hacer si te piratean tu marca. ¿Pachas está hablando? Por fin un hombre. ¿Y quién es Pachas aquí en la marca? Veo, José Peña, ¿quién es? Es Pachas, pero que tiene seudónimo. Su nombre, ¿cómo es? De batalla. Su nombre de batalla.
Bien, y eso es el examen. ¿De acuerdo? Ya, Miss. Está súper sencillo, por favor, lleguen puntual. Se lo suplico porque además tengo un compromiso, así que lleguemos 6:30 en punto para que ustedes tengan el tiempo suficiente de poder contestar. Ya, Miss, una última pregunta. Entonces, en el caso de la franquicia, o sea, básicamente es compartir el tema del nombre, la marca, con aquella empresa que recién está pensando a cambio de dinero, ¿no? Porque la otra empresa... Claro, claro, claro que sí. Me lo puedes decir así como la otra fórmula, pero es eso. Ya. O sea, será muy raro que una empresa te dé todo y no te cobre, ¿no? A gratis. No, eso no va a pasar en la vida real. Ya. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Aló? No, está bien. ¿Qué dices, Pachas, que no te escucho? Bueno. No me quedó claro. ¿Mm? ¿Me escucha? Sí te escucho lejísimos. ¿Qué dices? El contrato compartido no me quedó muy claro. ¿Contrato compartido? ¿Cuál es el contrato compartido? El contrato de colaboración, dirás. Ya, ok. ¿Aló? Ya. ¿Cuál es el contrato compartido? Explíquenme. No sé, Miss. Aprendamos juntos. ¿Cuál es el contrato compartido? ¿Alguna pregunta? No, Miss. Póngase en ejemplos. O sea, sí hay un tema de diferencias, marque cuál es la característica común, ¿ya? Pero miren, son 8 preguntas. Ay, Miss. 8 preguntas, cada pregunta vale 2.5. Sean puntuales con la pregunta. Si les pregunto, ¿ah? ¿Es sobre 16? No, es sobre 20. Es 8 preguntas, cada pregunta vale 2.5. Ah. Ya, entonces sean puntuales, contesten con lo que se les está pidiendo. Si les dice diferencia, mira, no me hagas tanta cosa que escriben un montón y todo está mal, dígame cuál es la diferencia, así, directo, al yugular. Ok. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Hemos repasado el curso, ¿de acuerdo? Miss, entonces todo lo que nos ha orientado es lo que va a venir. Bueno, pseudo. Pseudo, sí, ya, vamos a decirle pseudo. Para no matarme estudiando todas las diapos de nuevo. Es que tienes que leer, pero Ay, básicamente, pero lee, o sea, mira, es que qué vergüenza. Básicamente es lo que estoy hablando del curso, pero ahí puede... ¿Ves el curso? ya, Miss, ya lo entendí. Pachas, ¿estás? Nada. Bueno, chicos, entonces descansen o pónganse a estudiar. Mañana 6:30, ¿de acuerdo? Ya, Miss. Ok. Ya, ok. Muchas gracias por conectarse. Esto ha sido ha sido un parto, la conexión. Gracias. Cuídense, descansen. Chao. Miss, el Sí, link lo sí. va a colgar ahora ¿Cuál link? de la grabación. No tengo ni idea cómo se hace. ¿Dónde está Pacha? No, ni habla, Miss. Es Sí, que no se pues. escucha muy bien. Pero... ¿Quién me ha dicho que no se escucha muy bien? Rosario, es que no la escucho muy bien, Miss. La escucho, la veo, pero creo que usted no me escucha. Es que la primera vez que te estoy escuchando que estás conectada. No te veo conectada. Hace rato, sí. Pero no estás en mi lista. Bueno, ¿tienes alguna duda, Rosario? Lo que pasa es, bueno, me quedó un poco en duda lo que fue el contrato de colaboración, porque ahí comenzó a hablar de franquicia. Ya, ¿qué quieres saber del contrato de colaboración? Ya, es que usted dice que son las empresas que le brindan o que le prestan la utilización para que puedan realizar, creo, sus actividades, pero que entre empresas es ese contrato que se realiza para poderse apoyar entre ellas
A ver, los contratos de colaboración son contratos de apoyo en una actividad económica. Y si te das cuenta, no sé si ustedes vieron la figura del John Venture, en donde les puse el mono y la paloma. ¿Se acuerdan? Ya. Ya, miren sus PPTs. Ya. Ahí, es que en el John Venture, lo que se ha dicho, que es la expresión más clara de un contrato de colaboración, es donde las personas jurídicas se asocian, se agrupan, pero no están constituyendo una persona jurídica distinta. No, 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 cada uno mantiene su individualidad, ¿correcto? Pero el apoyo consiste en que se van a juntar, y el juntarse va a significar, ¿no es cierto?, que asumen riesgos, que hay más capital, que hay mayores horas de trabajo, mayores esfuerzos, mayores clientes, porque no son mis clientes y tus clientes, son nuestros clientes. Entonces, por eso se le conoce como un contrato de colaboración el John Venture. Pero lo que sí se les ha dicho claramente es que John Venture es un contrato formal. Si no está escrito las reglas de juego del John Venture, no hay contrato, no hay John Venture. O sea, es un contrato formal. A diferencia de la compraventa, que es netamente consensual, basta la voluntad de las partes para decir que hay compraventa. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Rosario? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y además decimos que es un contrato temporal, porque acaba el proyecto de John Venture y se acaba el contrato. ¿De acuerdo? No es un, o sea, no es un tema, o sea, como no constituye una persona jurídica, no es un para siempre. ¿No? O sea, se acaba el proyecto, se acaba el contrato de John Venture. Pero eso es una de las modalidades de contratos de colaboración, porque otro contrato de colaboración es la franquicia. Pero claro, aquí el franquiciante y el franquiciado no es que se asocian, no es que el franquiciante tiene la obligación de saber cuánto estás invirtiendo, ni el franquiciado saber cuánto estás invirtiendo ahí en Estados Unidos, no. Simplemente yo como franquiciante, yo como titular de una empresa, titular de una marca, te digo ya, ok, utilízala. Utiliza mi nombre, utiliza mi marca, mis formas, mis signos, mis colores, mi fórmula secreta, mi know-how, pero págame pues. Ya, ok, entonces ahí tenemos mutuas obligaciones, pero el objetivo es que estas empresas que recién empiezan, pues utilicen una marca reconocida, y eso esa es la franquicia, utilicen una marca franquiciada a efectos de darse a conocer, pero no das a conocer tu negocio, das a conocer el otro negocio. ¿Ustedes creen que el Kentucky Fried Chicken de Lima es del Kentucky Fried Chicken de Estados Unidos? No, No, ¿no es cierto? No, no. Son empresas nacionales no, que han bueno, celebrado contratos de franquicia. ¿De acuerdo? Usualmente un contrato de franquicia es un contrato de adhesión. Pero señores, si yo les digo, definan un contrato de franquicia, no me digan es un contrato de adhesión. O sea, dime la carne, ¿qué cosa es? Yo empezaría con decir que es un contrato de colaboración. Por eso. ¿Sí? Ok, está bien. Ya, ¿qué más? De ahí, solo vendrán marcas, nada más. En propiedad intelectual, sí, marcas y algún ejemplo para que ustedes digan cómo se puede resolver determinada situación, pero patentes no, ni derechos de autor tampoco. Ok, no, Algo más que desfallezco. nada, mija. Ya, nada. gracias. Muy bien, chicos. Pónganse a estudiar o descansen y levántense muy temprano mañana. Por favor, 6:30 de la tarde los estoy esperando para que den su examen. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien, chicos. Cuídense, descansen. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Nos vemos hasta mañana. Chao. Oye, todo gritando Rosario. Porque dijo, ¿quién ha dicho? Yo he dicho Rosario. Y en lugar de gritar fuerte, no hemos de siempre.